Como les venía diciendo, en el proceso de filtración por lechos ocurren varios fenómenos y el primer fenómeno que ocurre es el proceso de adsorción. En el proceso de adsorción, las partículas o el material que vamos a remover se ubica en la o es adherido a la superficie de la partícula, en este caso en la superficie de la arena o de la antracita. Esos son los materiales que utilizamos para hacer la filtración. ¿Por qué la arena y la antracita? Pues porque tienen unas características de densidad superficial, es decir, tienen una superficie lo suficientemente grande para que las partículas o los microorganismos se adhieran a la superficie. Después de que esto se va saturando, o sea que la superficie se va llenando, en los espacios, en los intersticios entre las partículas, o sea, entre los granos de arena o los granos de antracita, se va a empezar a llenar los espacios. Se van a empezar a acumular material que va impidiendo el paso de los nuevos microorganismos o de las nuevas partículas. Entonces, al comienzo, aunque había un proceso de adsorción, después de un tiempo empiezan a ocurrir fenómenos de tamizaje, es decir, los espacios empiezan a llenarse. Es como el ejemplo, piensen que muchas hormigas están pegadas a la superficie de las bolas de la piscina de pelotas, pero que esas hormigas están pegadas tanto que ya se llenaron, se empezaron a llenar no solo la superficie de las pelotas, sino dentro de las mismas espacios que habían en las pelotas, se están llenando de hormigas. Entonces ya las nuevas hormigas van a tener que pasar a través de esas hormigas anteriores para poder seguir hacia abajo. Entonces, pues cada vez se van a llenar más los intersticios y ya va a ser más difícil que haga el paso de estas hormiguitas o de este material, llámese microorganismos, cada vez va a estar más complejo y al final pues no va a pasar sino sola agua, que es lo que necesitamos que pase, el agua sin los microorganismos. Así puede funcionar el sistema. Entonces les decía, la turbiedad al comienzo es mayor a 5 y aquí después vamos a tener una turbiedad. Pues ¿de cuánto? Pues la norma dice que sea menor de 2, pero en un filtro limpio podemos tener turbiedades menores a 0,5 NTU. ¿Qué va a pasar o cómo sucede o qué sucede dentro del filtro? Pues al comienzo la turbiedad es, llamémosla mala, en el sentido de que como al comienzo solo hay absorción, la turbiedad no va a salir con 0,5, puede salir por ejemplo con 1, con una NTU. Pero en la medida que se van tapando los poros, pues ahí se va mejorando la calidad y ahí ya encontramos el mínimo de 0,5. Cuando va avanzando el proceso de filtración, sigue avanzando, se encuentra en algunas ocasiones, que la turbiedad empieza a mejorar, pero que en un momento llega y se dispara. Y se dispara nuevamente a valores de 5 o valores superiores a él. Y entonces se pregunta uno, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué la turbiedad se subió? Entonces aquí ya ocurre un proceso de saturación, que cuando el filtro ya se taparon todos los huecos, llega y ocurre algo que es una fractura. Esos huecos, por la presión, porque aquí, imagínense que en la medida que se van tapando los huecos, el agua le queda más difícil pasar. Entonces, ¿qué hacemos para que el agua pase? Pues en un filtro lo que hacemos es lo que hacen ustedes o lo que hacemos todos en el colador cuando estamos colando el jugo. Nosotros empezamos a echarle el jugo al colador y ahí empiezan a taparse los orificios. Entonces, cuando ya los orificios están tapaditos, pues necesitamos que pase el jugo, entonces le echamos más y eso se llena hasta arriba. Para que el nivel del jugo haga más fuerza sobre los poros y pase. Si no pasa, pues empezamos a abrirle caminitos, empezamos a correrle el bagazo, a hacérselo a un lado para que el agua pase. Eso pasa con estos filtros, que cuando el nivel, cuando ya se está saturando, pues lo que hacemos es que le subimos el nivel y si no es suficiente, pues el peso del agua llega y fractura
el lecho. Y en últimas, ¿qué es lo que hacemos cuando ya queda más poquito? Le ponemos con la cuchara o con las mismas manos, llegamos y empezamos a empujarle el bagazo a escurrirlo. Pues eso pasa en las plantas. Nosotros le hacemos que suba el nivel lo máximo posible para que el mismo peso del agua me permita pasar a través de estas capas. Pero ya hay un momento en que la capa se fractura, porque tenemos mucho peso, la capa se fisura y ya el agua pasa como si no hubiera filtro. Entonces, por eso al final lo obtenemos que la turbidez del agua vuelve y no sube, porque cuando el agua está pasando con esas presiones a través de ese material, de ese colchón que se formó internamente, ese colchón se fracturó, como se fracturó ese colchón, el agua ya pasa derecho a través de eso, no hay sitios donde absorber porque ya está saturada la absorción y muy seguramente entonces el agua está pasando derecho. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que limpiar el filtro. Lo que me preguntaron, que cada cuánto se limpia. Bueno, en estas plantas este proceso debe durar 24 horas. O sea, cada 24 horas yo voy a limpiar el filtro, pero ¿cómo se limpia el filtro? Entonces, pues esa es la tecnología o esa es la ganancia que se hace en las plantas de tratamiento. Yo tengo agua que está fluyendo en la dirección hacia abajo todo el tiempo durante 24 horas. Durante esas 24 horas se saturó la superficie, se llenaron los intersticios. ¿Y qué pasó? Pues que ocurren tres cosas y las voy a apuntar acá. Primero, pues ya les expliqué que después de esas 24 horas la calidad se desmejora. Entonces ya la calidad del filtro se pone mala por lo que les digo, que se fractura el lecho y ya. Pues segundo, el caudal también ya es muy poco, porque ya no hay por dónde pasar el agua ya llenó todo eso, se llenaron todos los orificios y ya el agua no tiene por dónde pasar. Y tercero, pues el nivel es muy alto. ¿Por qué el nivel es muy alto? Pues ya les decía que ustedes están colando, al comienzo echan el agua y el jugo y el colador pues se mantiene bajito. Pero cuando ya se está llenando, pues usted le echa más y más hasta que llega al borde más alto del colador. Ya de ahí no le puede echar más porque se va a rebosar. Lo mismo pasa con el filtro. Va a llegar un momento en que ya está hasta la parte más alta, que eso normalmente son 2 metros de diferencia entre el nivel más bajo y el nivel más alto. Y ya de los 2 metros pues no podemos esperar más porque ya se va a rebosar. Entonces en esas 24 horas normalmente ocurren esas tres cosas, casi ocurren al tiempo. Entonces, ¿qué pasa después de esas 24 horas? Pues hago pasar agua en dirección contraria. Agua limpia en dirección contraria. Entonces, pero es mucha más agua, no es el agua, no es la cantidad de agua que fluía en flujo descendente, sino en flujo ascendente hago pasar hasta 6 veces, de 5 a 6 veces la cantidad que fluía en flujo descendente o que tenía en flujo descendente. ¿Eso qué hace? Cuando entonces el agua está en dirección contraria, me expande el lecho, hace que los granitos de arena se empiecen como a separar unos de otros, está expandiéndolo, y al separarse pues ya todo este material que estaba acumulado al interior pues se libera y sale en una corriente que se llama la corriente de retrolavado, que ese retrolavado dura 15 minutos máximo. Y esta corriente de retrolavado se va a llevar lo que acumuló durante 24 horas de mugre. En 15 minutos se retira lo que se acumuló durante 24 horas de mugre. ¿A dónde va a parar ese mugre? Pues normalmente va a parar a los ríos, pero técnicamente y el RAS lo establece que ese mugre debe ir a un lecho de secado. Ese barro que se acumuló en el filtro durante 24 horas tiene que salir e ir a un proceso de tratamiento que se llama lecho de secado. El agua. ¿Son los mismos lodos? Sí, señora, son los mismos lodos. El agua pues se va, no se devuelve al proceso porque esa es un agua que tiene concentraciones de hierro, de hierro no, de aluminio, y el aluminio proviene del coagulante. Y el lodo se utiliza normalmente para relleno. Eso no es un abono, no sirve para nada porque ese lodo tiene también mucho aluminio
y lo que utilizan es para lotes que estén, por ejemplo, donde hay explotación minera, por ejemplo, arena de peña. Acá nosotros no vemos que haya explotación en montaña porque aquí, por ejemplo, tenemos la arena y la grava en los ríos, pero vaya usted, sáquele un grano de arena al río Bogotá o una grava, pues eso sale contaminado, pues nadie va a comprar esa arena, entonces por eso se utiliza por allá en Bogotá y en Sogamoso, que los ríos no llevan tanto material, se compra esa arena de peña y gravas de peña, y esas gravas pues están descapotándose las montañas y después de que eso sucede pues hay que volver a reconformar los terrenos y entonces se llenan o se tapan con material como este para luego revegetalizar y bueno, hacer una disposición adecuada. Paola tenía levantada la mano hace rato, no le di la palabra, pero si quiere preguntar nuevamente, pues bienvenida. No, pues respondió a mi pregunta. Yo iba a decirle, bueno, a preguntarle si, qué se hacía con el agua que se hacía fluir en sentido contrario, pero ya la respondió. Ok, esa agua va para un lecho de secado y se devuelve al cuerpo de agua o al cuerpo donde que quede por ahí cerca porque esa agua no sirve, no se puede tratar. Pues se podría, pero no vale la pena. ¿Alguien más? Preguntas, muchachas, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Ya cuántos quedan? Señor. Sí, una pregunta, cuando se habla de filtración a presión, filtración directa, ¿eso a qué hace como referencia? ¿La misma filtración rápida? Bueno, aquí aparecen dos términos que pregunta la compañera, por ejemplo, hay algo que se llama filtración rápida de flujo ascendente, por ejemplo, a presión. Entonces, ¿qué quiere decir? De flujo ascendente no hay, es de flujo descendente. Descendente y a presión. ¿Qué quiere decir cada uno de estos términos? Pues filtración rápida es por la velocidad. La velocidad de filtración dice la teoría que un filtro rápido varía entre 120 y 360 metros por día. Es la velocidad con la que se atraviesa el lecho. Entonces, son filtros rápidos porque está en un rango alto. Porque hay unos filtros lentos que está entre 6 y 12 metros por día. Entonces, si se dan cuenta, pues este rápido es porque es mucho mayor a la del otro. Pero para que sea un filtro rápido, pues debe ser como el que hablamos acá, que debe tener antracita y debe tener arena. Y lo coloco en esta forma porque la antracita va arriba. La antracita tiene diámetros de 0,9 a 1,5 milímetros y la arena tiene diámetros de 0,5 a 0,9 milímetros. ¿Por qué se utiliza la antracita? Y no, por ejemplo, cualquier otra cosa. ¿O por qué no lo lleno de arena? Porque la antracita tiene una propiedad que la densidad de la antracita es de 1,1 y la densidad de la arena es de 2,3. Entonces, cuando yo tengo un tanque lleno de arena y antracita, la sustancia, o bueno, lleno de sustancias que tienen dos densidades diferentes, siempre la densidad más pequeña es la que va a quedar en la superficie y la densidad más grande es la que va a quedar en la parte inferior. Entonces, en ese orden de ideas, pues la arena queda abajo y la antracita queda arriba. Debajo de esta arena y esta antracita se ubica algo que se llama un soporte. Ese soporte lo que hace es que, o lo que permite es que no se pierda ni la arena ni la antracita, la va a mantener ahí.
eso normalmente esos soportes son gravas. Pero la grava lo único que hace es de soporte. La grava no retiene nada, no filtra nada. La grava solo sirve de soporte. Entonces pueden haber unas plantas donde se eliminan las gravas, porque las gravas, como son soportes, y yo me invento otro sistema de soporte, pues obviamente pues ya no me van a aparecer las gravas. Pero eso ya es a la hora de construir el filtro. Flujo descendente, pues obviamente como ya les expliqué, pues es cuando el agua pasa a través o atraviesa el lecho en forma descendente. Hay unos flujos, hay unas plantas de flujo ascendente. Para flujo ascendente, pues en Colombia no hay, pero sí se ha utilizado mucho en Brasil. Hay un profesor que me dictó un curso en el año 98, 99, Di Bernardo, sobre filtración ascendente. Son unos filtros muy buenos, pero aquí en Colombia no se usa. Luis Di Bernardo. El que esté interesado puede revisar esa bibliografía. Es más, deberían revisarla. ¿Cómo es el Yo la funcionamiento? busqué y la encontré. No encontró a Luis de Bernardo, ya se moriría el viejo, ya más de 20 O años. no sé si lo escribí mal. Sí, es que no le puso la D, no le puso la Z. Venga a ver, lo buscamos acá. Lo buscó, no lo buscó con Z. Es que Luis no se escribe así. Este es un Luis que es brasilero y entonces se escribe con Z. Yo sé que Luis se escribe con S en español, pero como este es un profesor brasilero, Di Bernardo. Entonces, como este es un profesor brasilero, pues Luis se escribió con Z. Sí, ahí está. Método y Igual dicen técnica. que los nombres no tienen ortografía, ¿no? 45.000 pesos, ¿sí? ¿Qué cosa? ¿Vale? ¿Qué cosa? El libro de él. Ah, no, hasta ahora estoy consultando, pero sí aparece que hay un libro que se llama Ensayos de Tratabilidad de Agua O2, no sé qué más. Sí, está vivo el hombre todavía y tiene libros, sí señor. Lo que pasa es que como de pronto buscaron buscaron con ese, pues no lo iban a encontrar. Este es un señor que ha trabajado mucho en Brasil con temas de filtración. Como les digo, en el año 99, 98, 99 hice un curso con Luis Di Bernardo y con Jorge Arboleda, donde pues explicaban los procesos de filtración y Luis y Jorge Arboleda todo sobre tratamiento de agua. Ahí fue, digamos, yo ya estaba trabajando en la empresa de acueducto acá de Yopal cuando existía la planta y pues me empezó a apasionar el tema del tratamiento de agua y me fui a hacer ese curso durante una semana con estos dos prominentes investigadores del campo. Ambos son muy buenos. Luis Di Bernardo y Álvaro Orozco. No, Álvaro Orozco fue otro profesor que tuve cuando estaba haciendo la maestría en los Andes, que él es muy bueno, pero en tratamiento de aguas residuales. También tiene un libro. Entonces, como les digo, entonces, filtro rápido es por el material, no, la velocidad con la que se pasa el agua a través del filtro y debe tener dos materiales, arena y antracita. De flujo descendente es porque el flujo del agua cuando está en operación normal fluye de manera descendente. Y por ejemplo a presión es que normalmente podemos tener que en la parte superior del filtro esté cerrado el filtro, entonces es un filtro a presión, o si está abierto al ambiente, pues es un filtro que trabaja a gravedad. Pues los filtros a presión son los filtros, por ejemplo, que utilizan, que se hacen en unos tanquecitos pequeñitos que vemos en algunas fincas, que son unos tarros, que son como ovalados, totalmente sellados, y el agua se pasa a través de una bomba o se requiere de una bomba para pasar el agua a través del filtro, o podemos tener también unos filtros que son
abiertos al ambiente, ya son unos sistemas más completos, más grandes, pero igual también funcionan. Normalmente en potabilización se utilizan son filtros a gravedad. Son más comunes, se ahorra uno un bombeo, bueno, son más eficientes. Digamos, son más económicos. No les voy a decir baratos porque no son baratos, son más económicos porque su operación es más económica. Me preguntaban sobre la filtración. Qué pena. Lo de la profundidad del lecho de filtros convencionales de profundo. Bueno, de profundidad. ¿Qué ha encontrado? ¿Ha buscado algo? Los convencionales son de 0.6 a 0.74 metros y los profundos son de 0.9 a 2.40 metros. Bueno, eso depende de lo que uno quiera o lo que uno esté haciendo. Por ejemplo, yo he encontrado plantas donde, bueno, hay unos niveles también, por ejemplo, de arena podemos poner de 0,30 a 0,50 metros de profundidad. Y de antracita podemos tener, por ejemplo, de 0,50 a 0,80. Eso depende del autor. Pero, por ejemplo, en Biesner tenemos una planta que son 1.5 metros de sola antracita. Ellos sacaron la arena. Pues, ¿por qué? Porque las condiciones de Biesner, que es la planta que recibe el agua de Chingaza, pues son diferentes y ellos decidieron hacerlo. Entonces, hacerlo de esa forma. Entonces, realmente, un valor único establecido no hay. Eso depende de diferentes autores. A mí me gusta mucho. En las plantas que diseño utilizo 0,30 de arena y 0,50 de antracita. Eso es lo que reemplazo y con lo que las construyo normalmente. Eso del lecho, porque debajo puede ir una grava que puede tener casi hasta 0,8 metros de grava, que es el soporte. Entonces, normalmente el filtro debe estar entre 1 y 2 metros de profundidad de lecho. El filtro como tal va a tener 4 metros, pero el lecho va a tener, por ejemplo, en este caso, 1,60, que es el tamaño del filtro. Alguien me preguntaba sobre filtración directa, y ese fue uno de los temas del quiz, del parcial, del primer corte, y se lo voy a responder. En Bogotá, como el agua es de tan buena calidad, en Bogotá tenemos solo coagulación y luego pasa a filtración. ¿Y por qué sucede esto? Porque allá el agua es muy buena y la floculación y la sedimentación se eliminaron porque no vale la pena flocular y sedimentar algo que no va a flocular. Me explico. Como el agua es de tan buena calidad, yo puedo formar unos coágulos, pero ellos, como son tan poquitos, no se van a chocar ni van a crecer. Entonces, en últimas, esos dos procesos no va a suceder nada y sí son una de las estructuras más grandes que tiene la planta. Entonces, ¿qué decidieron hacer en Biesner? En Biesner lo que hicieron fue que coagulan, que yo se los dije que no es recomendable filtrar agua sin coagulación. Entonces, ¿qué hacen ellos? Coagulan el agua y luego la filtran. Entonces, estos coágulos pequeños que no han podido crecer porque no tienen peso, porque no tienen contra quién estrellarse, perdón, estos coágulos los mandan de una vez a filtración y se quedan pegados ahí en el proceso de filtración. ¿Qué pasa allá en Biesner? Pues que tienen que hacer retrolavado más seguido, no cada 24 horas, sino por ahí cada 12 horas, cada 10 horas, porque como no hay sedimentación, y hablamos acá que gran parte del material contaminante que tiene un agua se queda en los sedimentadores, entonces ellos tienen que apurar la carrera de filtración, es decir, no la hacen cada 24 horas, sino la pueden hacer cada 10 horas, cada 11 horas. Con el fin de alargar la carrera de filtración, ellos decidieron cambiar todo el lecho filtrante y colocaron un lecho de sola antracita de 1.5 metros de profundidad. Es un lecho profundo, pero de antracita. ¿Con qué fin? Pues alargaron la carrera de filtración, pero eso no fue una decisión que tomaron de la noche a la mañana, eso fue una investigación que hicieron durante varios años en planta piloto, en sus laboratorios, probando diferentes alternativas, y al final concluyeron que una de las soluciones era aumentar, cambiar el material lecho filtrante, sacando la arena y dejando solo antracita. ¿Cuánto valió esto?
Hacer ese cambio valió 5 millones de dólares. Entonces uno dice, uy, eso es muchísima plata. ¿Qué opinan? ¿Harta plata o poquita? Hola, hola. Pues para tener la calidad que ellos requerían, me parece que el gobierno No, tiene como la... no, la calidad era la misma. Con arena y con antracita, la calidad es la misma. La única ventaja que tuvieron fue que se redujo la frecuencia con la que ellos tenían que lavar filtros, pero la calidad del agua era la misma. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sirve o no sirve hacer esa inversión? A mí no, porque si la calidad es la misma, entonces ¿para qué? Pues uno piensa eso. Pues ¿para qué? Pues porque ya no lavan filtros, por ejemplo, no lavan filtro uno cada 12 horas, sino lo lavan uno cada 24 horas. Y uno dice, pero bueno, ¿qué ventaja tiene? Pues vamos a hacer la cuenta. Ellos en cada lavado de filtro gastan 1.500 metros cúbicos. 1.500 metros cúbicos. O sea, se van a ahorrar un lavado de filtro al día. 1.500 metros cúbicos por 16 filtros por 2.000 pesos que vale cada metro cúbico. 2.000 pesos por metro cúbico. ¿Cuánto da eso? 48 millones. 48 millones de pesos. 48 Diario. millones de pesos al día. Multiplique eso por 365 días, que tiene un año. ¿Qué bajó? Da un valor increíble. Debe dar 12.000 millones, algo así. Divida eso en 3.500 que vale el dólar ahora. Debe dar más o menos 3 millones de dólares. O 4 millones. ¿Cuánto le dio? 5. 5. Bueno, 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Entonces fíjese que algo que pareciera insignificante, porque no debe pensar uno solo en la calidad, es que mire que usted está desperdiciando un agua. En filtración el agua que se utiliza para retrolavado es un agua que ya está tratada. Entonces usted solo con ese hecho de ahorrarse ese retrolavado, de disminuir el retrolavado, está dejando de perder porque usted está botando 5 millones de dólares al año. Recuerden que igual se van a seguir botando 5 millones, porque es que antes yo lavaba 2 veces al día, ahora solo lavo una vez. Entonces, me ahorro 5 millones, pero sigo botando otros 5 millones de dólares al año. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues continúan con su investigación a ver cómo hacen para alargar esa carrera de filtración, para mejorarla. Si logramos ir el otro semestre por allá, pues vamos a, de pronto estoy desactualizado con los datos, ya no son 5, son 6, bueno, no sé qué datos tengan ellos, pero en su momento pues vamos a poder evaluar allá, no sé cuánto esté durando la carrera de filtración, la última vez que fuimos ellos estaban construyendo nuevos filtros, entonces pues bueno, no sé cómo esté la condición, hace más de 3 años que no vamos por allá, pero cuando volvamos, si tenemos la oportunidad, pues van a poderse dar cuenta del funcionamiento de una de las plantas más grandes de Colombia, que está capacitada para tratar 16.000 litros por segundo. Preguntas, muchachos. Muchachos y Ingeniero comercial muchachas. dice que, que, bueno, cuando se hace el retrolavado prácticamente, el agua que sale de ese retrolavado se manda a un secado, ¿verdad? A un lecho de secado, sí señora. Para obtenerlo de los lodos. Para Un lecho retirar de los secado. lodos, para retirarlos. Bueno, para retirar los lodos. Pero yo me imagino que una cosa son los lodos, pero de ahí quedará más agua. ¿Qué se hace con esa nueva agua? Esa agua se vierte directamente al caño o al cuerpo que pase por ahí cerca porque no se puede recircular.
Es un agua que tiene unas concentraciones importantes de aluminio, pero igual no hay problema, se vierte directamente. ¿Y eso no genera pérdidas en los ecosistemas en donde se deposita ese agua? No, pues como ella se devuelve al río donde se sacó el agua de toda la planta, normalmente, por ejemplo, pensando acá en Yopal, toda el agua de la planta se saca del río Cravosur. Y como yo no seco el río Cravosur, yo le dejo un caudal ecológico. Entonces el caudal que yo le voy a devolver de retrolavado, como es tan pequeño, pues no me va a matar todos los peces. Obviamente tiene una pequeña cantidad de aluminio, pero la capacidad de dilución del río pues es mayor y pues no lo va a afectar significativamente. Entonces por eso sí es necesario pasarla por un lecho de secado para remover la gran concentración de lodos, de sólidos, de microorganismos, pero ya el agua que sale clarificada, porque es que el agua que sale del lecho de secado es un agua, llamémosla así, de buena calidad. O sea, no es agua para consumo humano, pero es un agua de buena calidad, a diferencia de lo que sale del filtro, que son aguas con altas concentraciones de microorganismos, altas concentraciones de sólidos, altas cargas microbianas, pero eso en el lecho de secado todo se debe retener. ¿Más Ingeniero, preguntas? los filtros múltiples son, o sea, tienen una remoción de partículas más o menos de 5 a 15 micras, o se remueven entre esas partículas, o es falso. Eso fue lo que No, encontré por ahí en un archivo. pues yo diría que menos, porque los filtros retienen virus, retienen bacterias, retienen casi todo lo que se pueda absorber a la superficie del material. O sea, yo diría que retienen todo lo de más de 0.1 micras. O sea, de 0.1 micras va a retirarse. Ya lo de punto menos de 0.1 micras es que ya no está suspendido, sino está disuelto. Y ya material disuelto, este filtro sí no le retienen, porque ya está en la fase acuosa, está disuelto. A diferencia de las membranas de ósmosis inversa, que ellos sí, como el tamiz es de tamaño molecular, es decir, los huecos son más pequeños que el tamaño de la molécula de cloro o de la molécula de mercurio, entonces pues obviamente ahí sí se va a hacer un tamizaje para retirar estas sustancias que están disueltas. Pero en filtración, como no es tamizaje, sino es absorción, entonces acá se retiran tamaños de partículas mucho más grandes, pero pues para los propósitos prácticos se retira todo lo que necesitamos nosotros que retirar, que son los virus, las bacterias y todo lo demás. Entonces, por eso en agua potable no se usa filtración por membrana. Ningún tipo de filtración por membrana se usa. Solo con la filtración con lechos es suficiente para remover lo que nosotros necesitamos. Es más, si llega a quedar algo, que pueden pasar microorganismos suspendidos, no adheridos a nada, no van a estar encapsulados dentro de nada, sino simplemente van a estar nadando en la masa de agua. Estos microorganismos en la siguiente etapa, que se llama desinfección, se van a eliminar porque el cloro sí es capaz de atacarlos. A propósito, pues agradezco la pregunta para comentarles que deben para la próxima clase estudiar sobre los mecanismos de desinfección, que tenemos tres: con cloro, con ozono o con luz ultravioleta, de acuerdo a la resolución 0330, no, a la 2115, que es la que más se usa, es cloro. Entonces deben investigar cuáles son estos sistemas de desinfección, cuáles son los que existen. Adicionalmente deben mirar algo que habla de tanque de contacto, que eso está en la resolución 0330. Y pues ya, estudiar eso para la próxima clase, que hagamos un quiz de pronto, o hacemos algún tipo de valor. O es más, para hoy no teníamos un quiz programado. Hola, ¿qué pasó? ¿Se murieron todos? ¿Cómo? Si ustedes no están preparando No. clase. Aquí estamos todavía. Ustedes no están preparando clase. Para la próxima clase les Sí, prometo que les voy a estamos hacer un quiz. preguntando, por lo menos yo pregunté, por lo
menos ¿Y el yo resto? trataba de lo que yo he investigado. Muy bien, Lady, muy bien, Lady. ¿Y el resto de la masa inerme qué? ¿El resto de los 20 polla de estudiantes que hay? Yo también he preguntado. Bueno, van Aquí dos. estamos, ingeniero. Sí, pero no prepararon clase. Ahí están todos, muy bonitos, pero no preparan clase. Aquí estamos. Dije, estamos activos. atentos a la clase, tranquilo. Al pie del cañón. Oye, Platican, bueno, yo estoy, concentrados. yo estoy Una tranquilo. preguntita por último. Dice, Bueno, yo en antes una de que- partida encontré que los filtros rápidos, Antes de que pregunte Lady, necesito que es todos que por levanten aquí la mano. encontré que los Tranquila, espere. Levanten la mano todos los que están en clase, a ver. Solo está Félix, no hay nadie más. Ah, bueno, ya está Ingrid, Andrés. Y es que yo no sé cómo se levanta acá en el Ingeniero, parece que yo computador. fuera invisible. Paola, levanta la mano tarde. Yo la ¿Quién tengo ¿Quién no sabe? ¿Quién dijo que no Yo sabía ya la tenía levantar la mano? levantada. Alguien dijo que no sabía levantar la mano, le enseñamos. No, ya, ya, es que no encontraba dónde. Bueno, tenemos a 4 personas que no están en clase. Acevedo, Andrés y Lidy. No prenda la cámara, Ah, es que levante la mano. Lidy tiene 2 y Andrés, No, profe, yo la alcé, pero él. ajá, sí, de Lidy no hay problema. Andrés Acevedo, ¿existe? Andrés Acevedo tiene 0 en el quiz de hoy. Sí, ni siquiera así se asustan, ¿ve? Señor profe, señor, acá llega. Ah, bienvenido. Acabo de llegar, efectivamente, sí, señor. No, es que acabo de estaba, llegar. estaba en el baño. Ah, ya, discúlpeme. Ah, bueno, Andrés, no, es que estaba verificando si todos estaban en clase para control, no más, para control hoy festivo, que no vienen los estudiantes, no participan en clase, inician la sesión y se van, bueno, se van para el baño, ¿no? No hay problema. Bueno, sigamos. ¿Quién era la que estaba preguntando? Ya voy a bajar las manos. Bajar todas las manos. Oh. encontré una partecita que dice que para filtros rápidos pequeños es común utilizar solo materiales, dos materiales